El Manchester United. Puedes decir lo que quieras respecto al club, excepto que no es divertido, porque debe ser el equipo que le pasa las cosas más inesperadas en plazos de tiempo cortísimos, tanto dentro de la cancha, ya sea perdiendo con equipos de cuarta división, pero también ganándole a los mejores equipos de la Premier y demostrando que, a pesar de todo, la historia y la mística pesa. Pero también es divertido fuera de la cancha, teniendo como principal ejemplo todo este revuelo que se ha armado por el hincha que no se corta el cabello como hace 500 días, que un pequeño inciso acá, pobre tipo, a ese punto realmente debe desear con su vida que el United gane los 5 partidos. Imagínate que te odie toda la hincha de tu club y que hasta leyendas del mismo hablen mal de ti por un reto tonto. Pero, fuera de todo lo que genera actualmente el club, hay una verdad clara, y es que el United lleva estando en un mal momento aproximadamente ya 10 años, más o menos, donde no ha conseguido ganar la Premier League desde que Sir Alex se retiró en 2013, teniendo año tras año temporadas desastrosas, donde cada vez que pasa el tiempo, el equipo parece ir empeorando a pesar de invertir cantidades enormes de dinero en fichajes que no terminan resultando. Y al tener durante tantos años tan malos planteles y temporadas, me surge una duda genuina, y es ¿cuál ha sido la peor temporada del United en los últimos 10 años? Y a ver, siendo totalmente objetivos, tenemos 3 temporadas las cuales son las más notables para ser las peores del United. Un poquito de contexto. En agosto de 2021, el United anuncia el regreso de Cristiano Ronaldo. Y no solo eso, sino también el fichaje de Rafael Varane y la llegada de Sancho. Y en 2021 esto no era poca cosa. Varane aún era un central considerablemente bueno y Sancho era un jugador muy prometedor. Y Cristiano era Cristiano. En el papel, ese mercado de fichajes era increíble. Son 3 nombres de altísimo caché para acompañar a más jugadores de élite que ya de por sí tenía el United, como Pogba y Rashford. Entonces, teniendo en cuenta esto, la temporada del United debió ser pero buenísima. ¿No? Bueno, no fue tan así. Solskjaer intentaba hacer que este United sea un equipo que presionaba alto, pero contaba con jugadores que no podían o directamente no querían hacerlo. A la larga, esto trajo consigo derrotas, muchas derrotas, y empieza lo típico de buscar culpables, por lo tanto el vestuario se terminó fracturando. El United pasó de ser subcampeón el año anterior a terminar sexto, con 58 puntos, su marca más baja en la historia de la Premier hasta en ese momento. Además, agregándole un plus, esa temporada recibieron 57 goles. Para que dimensionen el desastre que es recibir 57 goles, el Burnley, que descendió esa temporada, recibió solo 53. Un equipo con De Gea, Varane y Maguire defendió peor que uno que se fue a la Championship. Y para darle un plus más todavía, cabe recalcar que ese fue el año de los partidos humillantes para el United. Fue el año en que se produjo el 5-0 con el Liverpool en Old Trafford, el Watford les metió 4 y el Brighton también. Ya ni siquiera hacían goleados por equipos grandes, directamente cualquier equipo en la Premier tenía chance de terminar goleando este Manchester. Ahora, para finalizar, pasemos a ver cómo le fue en las demás competiciones además de la Premier. En Champions se quedaron fuera en octavos de final contra el Atlético de Madrid. En FA Cup se quedaron en la cuarta ronda contra el Middlesbrough de segunda división en penales. Y en Carabao se quedaron en tercera ronda contra el West Ham. Y a ver, sumando todo te da un total de 0 trofeos y quedar sexto en la Premier League con la marca más baja de puntos hasta ese momento. Y teniendo en cuenta el contexto de los fichajes, la llegada de Cristiano y en que en la anterior temporada habían quedado segundos de la Premier, sin duda esta temporada fue una decepción pero total y tiene razones para ser considerada de las peores. Pero, ¿será la peor de todas? Pasemos a la siguiente candidata para verificar eso. Entrábamos al segundo año de Erik ten Hag, el cual en la primera temporada ya había tenido ciertos roces, bueno no, directamente encontronazos con CR7, ya que el bicho estaba pasando a un segundo plano para Ten Hag, ya que lo estaba acomodando más como un suplente que como la estrella que era. Pero bueno, el United decidió confiar plenamente en su entrenador, casi dándole todo el poder de decisión a él, casi como queriendo imitar un Sir Alex Ferguson 2.0 pero sin pelo, y todo eso llevó a la salida de CR7 del club. Entonces, ya no estaba Cristiano, quien se supone que era el jugador que rompía el vestuario y bla bla bla. Y además, el Manchester le dio todo lo que pidió a Ten Hag. Él quería un portero que jugara bien con los pies. Ficharon a Onana por 50 millones. Quería un volante de calidad. Entonces le ficharon a Mount por 60 millones. Y quería un 9 joven y prometedor. Entonces compraron a Højlund por 75. Y además esos 3 también compraron unos cuantos que terminaron sumando unos 200 millones de inversión. Entonces, habiendo de terminar todo este problema del vestuario con Cristiano y todo eso, y además dándole 200 millones de inversión en jugadores, después de todo eso, probablemente el United debió irle mucho mejor que en años anteriores, ¿verdad? No, nuevamente no.
Lo de este United no fue solo que perdieran, sino que directamente no sabían defender. Ten Hag nuevamente quería presionar arriba, pero su defensa se quedaba colgada atrás, ocasionando un agujero en el medio del campo donde pasaba hasta cualquier jugador mínimamente bueno. El resultado de sus tácticas maestras fue terminar octavo en Premier League, siendo hasta en ese momento la peor posición del club en toda su historia, pero sumaron 60 puntos en total, salvando si quieren obtener también el peor récord de puntos hasta ese momento, que era 58, la de la anterior temporada que hablamos, y terminaron con una diferencia de -1 goles, que para cualquier club que invirtió lo que emitió el United es un desastre total. Así que nuevamente pasemos a cómo le fue en las demás competiciones además de la Premier. En Champions quedaron últimos de grupo, no terceros para ir a la Europa League, no, últimos, y en un grupo donde estaban con el Copenhague y el Galatasaray. Les metieron 15 goles en 6 partidos y pasó casa. En Carabao Cup quedaron eliminados en cuarta ronda por el Newcastle 3-0 en su propia casa. Y en la FA Cup hay una grandísima sorpresa, y es que la terminaron ganando frente al City en la final, el cual fue un partido aislado de lo que era su temporada. Y he escuchado decir a algunos hinchas del United que a la larga este trofeo terminó siendo más una derrota para el equipo, ya que al obtener ese trofeo hizo que Ten Hag se pueda quedar una temporada más. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, sumando todo, la temporada concluye siendo octavos de Premier con 60 puntos, dando total pena en Champions, siendo una campaña horrible para el equipo, pero con una FA Cup bajo la manga. Así que es realmente difícil decidir cuál fue peor temporada, si esta 23-24 o la 21-22, ya que en la 24, a pesar de dar pena internacional y quedar en puestos más bajos, siquiera ganas un trofeo, pero en la 22 acabaste sexto y dando mejor papel en Champions. Quisiera que me comenten cuál consideran peor. A mi parecer, a pesar de todo, quieran o no, un trofeito, así sea una Copa Nacional, queda en el registro de la historia. Así que, por ahora, para mí, la temporada 21-22 sería la peor de todas, pero aún queda una temporada más. Cuando piensas que el United no puede caer más bajo, siempre pasa algo para que cambies esa opinión. Se empieza el año con la renovación de Ten Hag por ganar la FA Cup la temporada pasada. El club invirtió nuevamente. Llegó Matthijs de Ligt, Lenny Yoro, Ugarte y Joshua Zirkzee. Más de 200 millones otra vez. Y ya me cansé de preguntar si le fue bien o no. Le fue mal, le fue muy mal. El United se volvió un equipo sumamente débil. Ya cualquier equipo de la Premier, sea grande, mediano, chico, no importa cuál, podía ganarle en Old Trafford. Ya el estadio no imponía respeto y la historia y la mística no aparecían. Mentalmente sus jugadores estaban derrotados desde el minuto 1. La situación fue tan insostenible que Ten Hag acabó fuera y tuvo que venir a Morín a intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Y terminaron 15avos de la Premier League. 15avos. El Manchester United terminó en la mitad baja de la tabla, mirando más de cerca el descenso que los puestos de Europa. Es por distancia la peor posición del club desde que se fundó la Premier. Solo sumaron 42 puntos. Rompieron el récord negativo de 2022 por 16 puntos de diferencia. 16. Terminaron con un humillante -10 de diferencia de goles. Recibieron 54 y solo fueron capaces de marcar 44. El United anotó menos goles que equipos que acabaron peleando la permanencia. Y para resumir, en esta temporada el United rompió todos los récords negativos de su historia. Pero igual, nuevamente, pasemos a cómo le fue en las demás competiciones además de la Premier. En FA Cup llegaban como campeones defensores y dieron pena. Eliminados muy prematuramente en la quinta ronda contra el Fulham. En la Carabao Cup quedaron fuera en cuartos de final contra el Tottenham, que les terminó ganando 4-3. Y esa no iba a ser la única derrota contra el Tottenham en un partido importante. En este año no compitieron en la Champions, compitieron en la Europa League. Y la Europa League pudo haber sido lo que salvara esta temporada de ser lo que terminó siendo, ganando la clasificada en la Champions y se llevaban un trofeo a base de pura mística, pero la mística no te puede salvar en cada momento. Llegaron a la final en San Mamés y la perdieron 1-0 contra el Tottenham. Le dices chau al trofeo, le dices chau al boleto en Champions que te salvaba el año y además pierdes una final contra el Tottenham. Y creería que a este punto no es necesario ni siquiera argumentarlo, pero obviamente este United de la 24-25 es el peor de la década y eso es porque fue la caída absoluta del club. Se llevaron todos los récords negativos, no ganaron ni un trofeo y además perdieron una final contra el Tottenham. Y probablemente esa temporada haya sido el momento donde muchos se dieron cuenta que el problema del United va mucho más allá de los entrenadores y jugadores, sino que es un problema interno mucho más grande y que está directamente impregnado en las bases de la institución. Pero bueno, ¿ustedes están de acuerdo conmigo que este es el peor United de los últimos 10 años? ¿Consideran que alguno de los anteriores que mencioné fue peor? O capaz me salté alguna temporada, no sé. Los leo en comentarios. Si tienen algún otro club el cual consideren óptimo para hacerle un video como este, díganmelo que con gusto lo haré. Creo que hay varios clubes donde se puede hacer una especie de resumen también.
Pero bueno, hablo grapa y antes de irme quiero como instalar una dinámica al finalizar los videos. No quiero simplemente decirles que comenten, den like, suscríbanse y lo típico. Quiero hacer algo más interesante. Y la dinámica creo que va a ser recomendarles películas por video. Ahora, voy a intentar recomendar películas un poco conocidas porque no les voy a recomendar la película que grabó mi primo que se cree ruso y la grabó en blanco y negro y que dura 5 horas. No, les voy a recomendar películas conocidas, capaz no tanto. Alguno me va a decir que soy un normie, no sé, pero vamos iniciando de poco en poco capaz en los siguientes videos. Les recomiendo algo más under o lo que sea. Para este video les voy a recomendar Incendies de Denis Villeneuve. Es una grandísima película. Realmente no les puedo decir nada porque si les digo lo mínimo, les juro que se las voy a arruinar. Solo confíen y vean. Y también tengan paciencia porque la película es lenta. Es lenta realmente. Pero créanme que va a compensar. Les va a compensar el aguantar la película porque es lenta. Pero va construyendo el misterio, la drama, como quieran verlo, de buena manera. Así que a pesar de que va pasito a pasito, es interesante ver ese pasito a pasito. Y créanme que es una experiencia que no van a olvidar nunca. Así que véanla y disfrútenla mucho. Habló Grab, sigan viendo muy buen fútbol, siempre sigan viendo muy buen fútbol. Saluden a sus familias, a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, amigos. Y nada más. Muchas gracias. Os quiero, chavales.